Buenas tardes a todos y todas. Soy Daniela Clape, la fundadora y CEO de Expert, la única app acreditada por la Unión Europea de Médicos Especialistas. Gracias por estar aquí, conectados con nosotros para hablar de un tema que está revolucionando la práctica médica, la inteligencia artificial en imagen cardíaca. Y para esta conversación tenemos el privilegio de contar con alguien que no solo domina el tema, sino que lo vive en su práctica diaria, el doctor Rafael Vidal Pérez. El doctor Vidal es cardiólogo especializado en imagen cardíaca y rehabilitación cardiovascular. Actualmente trabaja en la unidad de imagen cardíaca del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. También es miembro de varios comités relacionados con la web y la comunicación, incluyendo el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología. Y además es autor de varios cursos disponibles en Expert. Muy buenas tardes, doctor Vidal. Buenas tardes, Daniela, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un placer estar aquí con vosotros para hablar sobre un tema que creo que nos interesa mucho, que es la inteligencia artificial centrada en la imagen cardíaca. Perfecto. Pues hoy tenemos casi 300 inscritos en el webinar. ¿Por qué cree que causa tanta angustia? Bueno, a ver, yo creo que es un tema que está ahí. Yo creo que los médicos no somos ajenos a la presencia de la inteligencia artificial. Cada vez tenemos más publicaciones sobre ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya estamos conviviendo con ella, aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Porque ya muchas estaciones de trabajo en radiología, en temas de TAC, resonancia, en las estaciones de trabajo que usamos para informar un ecocardiograma, ya empiezan a incorporar herramientas de inteligencia artificial de forma silenciosa, diría yo, pero están ahí. Sí, pues hoy vamos a ir más allá de las definiciones, ¿verdad? Queremos entender cómo la IA cambia realmente nuestra manera de diagnosticar, decidir y cuidar al paciente. Vamos a hablar sobre casos reales donde la inteligencia artificial ha sido aplicada en imagen cardíaca, cómo ha sido su impacto clínico y regulatorio, ¿no? Porque es muy importante también saber qué dice la legislación europea que recientemente fue aprobada y cómo esto afecta a la práctica médica. Así que, audiencia, prepárense para una charla ágil, práctica y sobre todo muy actual. Les invito también a enviar ya sus preguntas y comentarios a lo largo de la sesión en el chat para poder nutrir luego nuestro debate con el doctor Vidal. Doctor Vidal, empecemos con lo más clínico y cercano. ¿Cuál fue, diría, su primer contacto con la IA en imagen cardíaca? Bueno, a ver, podríamos decir que el primer contacto no ha sido realmente hace demasiado tiempo, ¿no? Porque al final esto yo creo que se ha puesto un poquito más encima de la mesa en los últimos 2, 3 años, de forma más generalizada, ¿no? Que hay investigación desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la imagen cardíaca pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo desde que me formé como residente pues hemos pasado de lo analógico a lo digital, realmente. Teníamos cintas de vídeo para poder revisar las imágenes, hacías fotos en plan como una Polaroid, que era donde iban saliendo las distintas imágenes. Luego llegaron las estaciones de trabajo, que al final pues es meter lo digital ya, todo lo que vas grabando lo puedes tener analizado a posteriori, ¿no? Ahí ya podríamos decir que ya puede ser que haya pequeñitas herramientas de informática, ¿no? Que han ido ahí sobre eso evolucionando, sobre modelos probablemente de inteligencia artificial en algunas de sus aplicaciones, ¿no? Para seleccionar cuál es la imagen buena y dónde están las cosas, ¿no? Eso ha ido cambiando, pues eso, la función ventricular, todo lo que es el eco 3D, la llegada del strain, algunas herramientas de eco 3D para la función ventricular, ¿no? Todo eso pues ha ido entrando poco a poco. Luego os mostraré con un caso un poco ejemplos de ese tipo de herramientas, yo creo que sería lo correcto, ¿no? Para darle un poquito de orden, ¿no? Pero yo creo que eso ha habido una evolución progresiva. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que un eco que llevaba 45 minutos, pues quizás ahora se haya reducido su tiempo, porque las imágenes que se obtienen son mejores por las mejoras tecnológicas en las ondas y en protocolos que tiene internos la máquina que va ajustando la imagen según qué señal de ultrasonido recibe. Pues bueno, eso ha mejorado mucho el flujo de trabajo, ¿no?
que ha cambiado absolutamente. O sea, entonces tú tenías que hacer el eco, informarlo inmediatamente, porque si no se te olvidaba todo. Pero claro, era lo que estabas viendo en la pantalla, no almacenabas nada y bueno, pues eso ha ido cambiando. Lo dejas almacenado y se puede trabajar de otra forma, informar, mirar otra serie de variables, etcétera. Entonces, ya eso, solo eso, el flujo de trabajo con la llegada de la tecnología, pues ha evolucionado muchísimo. Entonces, bueno, Sí. un eco que antes se tardaba, pues eso, igual todo el conjunto, 45 minutos, pues bueno, igual ahora te estás poniendo en tiempos de 25 minutos para hacer todo completo. Luego entraremos en que igual ahora ya estamos en que un eco lo grabas en 5 minutos y el mayor tiempo lo gastas en hacer un informe. Y esa quizás va a ser una de las mayores revoluciones que vamos a enfrentar, que es el tema de los informes y su automatización. Pero bueno, no Vale. quiero hacer así spoiler. Sí, sí. Bueno, ¿y recuerda un caso particular que le hizo pensar, a ver, esto va en serio? Bueno, yo creo que esto va en serio cuando tú, había hace recientemente, ya sabía que tenía cosas en mis aparatos de eco para hacerme pues el strain o hacer el eco 3D, ¿no? Pero claro, un día me dijeron, oye, ¿quieres probar esta herramienta? Entonces, luego le enseñaré un ejemplo, ¿no? Pues es una herramienta que tú, todas las imágenes que tienes grabadas en Dicom, pues las puedes subir a una plataforma y ver qué pasa. Bueno, pues el ver qué pasa es que en 30 segundos subes una cosa que has grabado tú y en 30 segundos o un minuto que puede tardar en subir todas las imágenes si tienes un buen sistema de red, y a los 30 segundos tenía todo medido. Y dices tú, pues esto igual me hubiera llevado mis 20 minutos. Entonces, Ya. claro, eso es real. De hecho, Ujú. ya se está usando en ensayos clínicos con pacientes de aquí de nuestro hospital. Sobre las imágenes, el laboratorio de análisis ya es una herramienta de inteligencia artificial. O sea, seguramente se mande en comparación a un laboratorio profesional donde hay médicos, pero también se está mandando ya a un laboratorio que funciona por inteligencia artificial. Vale. Entonces, bueno, con las, digamos, reducciones de tiempo y costes que eso significa. Claro. Y entonces, ¿diría que ya usa la AI en un poco su práctica diario o solo Sí, en algunos casos yo creo que, a ver, yo concretos? creo que no somos conscientes de que se está usando continuamente. Ese es el Ya. problema. Yo creo que realmente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me formé algo en TAC, ¿no? Con los compañeros del San Pau, que tenían una estación de trabajo, ¿no? Que tenías que segmentar todo el corazón para sacar las coronarias y luego ya poder seleccionar para que te marcara la coronaria y pudieras analizar las estenosis en el TAC. Eso ahora prácticamente es automático. Pero eso de preparar las imágenes para poder analizarlas, igual te llevaba media hora. Y eso ya el sistema, mediante algoritmos de inteligencia artificial y de repetición de procesos, pues eso lo hace prácticamente automático y se equivoca muy poco. Te identifica cuál es cada arteria. Ese trabajo todo se ha automatizado muchísimo y eso es real. O sea, todas las plataformas que tenemos de informes, sean de la casa comercial que sean, ya nos están ofreciendo todo eso. Y luego ya hay plataformas externas para cosas muy puntuales. Pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, el FFR en el TAC, ya hay varias casas que te están ofreciendo algoritmos basados en fórmulas físicas para saber si una estenosis coronaria es significativa o no. Y eso probablemente, pues incluso, ahora trabajas mucho en la nube, pero si esos algoritmos se simplifican, pues igual los puedes tener descargados en tu propio ordenador para hacer el análisis sin necesidad de conectarte a ningún sitio, que eso es muy importante, porque cuando entremos a hablar de temas de datos, cuanto menos se muevan los datos fuera en un sistema sanitario, mejor. Ya. Entonces, bueno, yo creo que va a haber herramientas de menos peso, ¿no? Que ocupen menos memoria, que probablemente tú las puedas tener en tu propio ordenador del hospital para que te hagan algo del análisis, que ahora necesitas un gran ordenador, porque, bueno, pues los algoritmos son complejos, pero con el tiempo consiguen simplificarse para un uso más sencillo, sin necesidad de estar mandando datos a una nube, que eso tiene pues sus temas de riesgo, ¿no? Perfecto. Bueno, entendemos el ahorro de tiempo, todas estas ventajas que ya hemos comentado, pero a nivel de, digamos, su forma de interpretar las imágenes o de toma de decisiones, ¿ha cambiado algo o no? A ver, yo creo que es lo que les hablaba un poco al principio, ¿no? Todo este flujo de trabajo yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Porque tú ahora tienes la posibilidad de almacenar las imágenes, que ya puedes tener incluso las medidas medio calculadas, que ya algunos aparatos ya te permiten ir haciendo medidas sobre la marcha, que tú confirmas que esa medida que te han hecho es la que tú también harías, ¿no? Y eso ya te está simplificando el tiempo de hacer un informe. Ya no hablo incluso de esas herramientas como la que os conté antes, que es que ya ni siquiera tú interactúas con las imágenes y ya directamente te mandan las imágenes analizadas y cómo se están informando, ¿no?
Perfecto. Hablando ahora de la nueva legislación europea, ¿no? En 2024 entró en vigor la nueva ley de IA en Europa y, aunque parece un poco lejana o muy técnica, pues nos afecta directamente, ¿no? Es la primera norma jurídica del mundo sobre inteligencia artificial que busca garantizar que los sistemas de IA sean seguros, éticos y fiables. En cuestión de diagnóstico de enfermedades, se busca que se cumplan unos requisitos estrictos, entre los que incluyen la supervisión humana y sistemas de mitigación de riesgos. Doctor Vidal, en tu opinión, ¿qué implica esta nueva legislación en el uso de inteligencia artificial en cardiología? Bueno, os voy a compartir un segundín la pantalla para que veáis un poquito cómo lo expresa incluso la Unión Europea, ¿no? El tema digamos, de esto de la legislación, ¿no? Que sería esta imagen que os muestro aquí ahora. Es un enfoque basado en riesgo, ¿no? Es una ley que se ha aprobado en 2024, ¿no? Y realmente pues, nos habla de que según qué es lo que hagamos, ¿no? Pues puede haber un riesgo que sea inaceptable, un riesgo alto, un riesgo limitado, un riesgo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, eso significa que pues, si el riesgo es inaceptable, se va a prohibir el uso de una herramienta que haga eso. Luego lo explicaré un poquito más detalladamente, ¿no? Luego tenemos también el alto riesgo, que implica que hay una estricta supervisión, un riesgo limitado, que bueno, necesitamos transparencia al respecto de qué es lo que se está ocurriendo detrás para que la IA nos dé esos resultados. Y luego tenemos también un riesgo mínimo que no va a precisar una regulación específica, ¿no? Los casos de uso de la IA que pueden plantear riesgos graves para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales se van a clasificar como de alto riesgo, ¿no? Entonces, en ese marco, pues la mayoría de dispositivos médicos que integrarían inteligencia artificial se clasificarían como alto riesgo. Entonces, requeriría unas evaluaciones de conformidad rigurosas, pruebas exhaustivas, documentación técnica detallada, pues antes de su comercialización, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, pues está ahí. Ahora, si queréis, os voy a contar un poco más en qué consiste esto del riesgo alto, ¿no? Yo creo que eso es importante, que sepamos un poquito qué es eso, ¿no? Porque al final estas normas lo que buscan es pues proteger, digamos, al paciente, ¿no? Y proteger los datos y un acceso ético, ¿no? Entonces, bueno, al final queremos que en la ley lo que busca, en principio, otra cosa es como lo queramos ver de forma comercial, ¿no? Porque si lo queremos ver de forma comercial, digamos, como son vamos a ser los países con mayores limitaciones para el desarrollo de la IA, porque le queremos poner unas barreras para favorecer a la población, ¿no? En el sentido de que esté protegida, que sus datos sean sus datos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que eso, bueno, pues lleva sus contraprestaciones, ¿no? Entonces, bueno, queremos saber si las decisiones, por qué las toma o no las toma, pues para saber de dónde viene eso, ¿no? Si está evaluando injustamente a alguna población desfavorecida, ¿no? Porque puede influir incluso pues cómo contratas a alguien o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la legislación lo que busca es proteger al usuario, ¿no? Entonces, bueno, se consideran cosas de riesgo inaceptable, digo, para que lo sepáis un poco qué tipo de cosas prohíben hacerse, que son bastante razonables, ¿no? En el fondo, pero claro, suena así como, nos prohíben hacer algo con la inteligencia artificial, pues sí. Entonces, una cosa es manipular, engañar usando la inteligencia artificial, explotar de forma perjudicial por ciertas vulnerabilidades o establecer sistemas de puntuación social o alguna evaluación de riesgos que pueda, digamos, ir en contra de la población, también pues búsquedas no dirigidas en internet o material para crear bases de reconocimiento facial o bueno, pues igual también temas de reconocimiento de emociones, digamos que eso tampoco gusta que se pueda hacer. Luego temas de biometría, pues que quizás también digamos que dé como una sensación de estado policial, ¿no? Pues eso todo, digamos que se quiere impedir que se use, ¿no? Y luego está el tema de las de alto riesgo, que es donde entra la medicina, ¿no? Porque al final pues pueden plantear riesgos graves para la salud si tienen malas decisiones o influencia sobre la seguridad o derechos fundamentales, pues es lo que se dice que es el alto riesgo. Y ahí pues bueno, tenemos pues componentes de la seguridad de la inteligencia artificial, ¿no? Pues que pueden determinar el acceso a la educación o el curso de la vida profesional de una persona, ¿no? Unos exámenes, soluciones educativas que puedan discriminar a alguna población según cómo estén aplicadas de productos basados en la IA, pues es una IA que se va a usar a un robot, pues eso
que es el que luego igual va a hacer una cirugía, pues también necesitamos saber qué es lo que hay detrás y qué regulaciones tiene. También el tema de los recursos humanos, ¿no? Tampoco una herramienta para recursos humanos, pues también tendría que tener ciertas salvaguardas, ¿no? Luego también pues hay temas esto de la biometría, pues para otro tipo de aspectos, ¿no? Pues igual gente que identificar a alguien que vaya a robar en una tienda, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, eso se podrá usar, pero bajo unas ciertas digamos, reglas, ¿no? Entonces, al final, estos sistemas de alto riesgo, pues que serían los de medicina, al final están sujetos a obligaciones estrictas que, bueno, pues si están hay una adecuada evaluación, la mitigación de los riesgos y de los sesgos, tienen que tener una alta calidad del conjunto de datos para que no sea discriminatoria, ¿no? No puedes hacer una base de datos de reconocer, digamos, lesiones cutáneas solo en población blanca. Pero luego, cuando la aplicas en población negra, pues no te va a servir, ¿no? Luego tiene que haber una documentación detallada, información clara de cómo se implementa, si hay supervisión humana, o sea, digamos que no se les va a dejar trabajar de forma libre, ¿no? O sea, que yo creo que vamos a movernos en ese nivel de supervisión, con lo cual, pues bueno, digamos que las profesiones médicas van a tener una herramienta de ayuda porque no van a poder ser sustituidas porque son los que supervisan la actividad de esos algoritmos, ¿no? Y tienen que ser robustas, se implica mucho el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener, digamos, un análisis de conformidad riguroso para poder tener una aprobación de esas tecnologías. Claro, si nos ponemos a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Que serían ya de menos intervención, ¿no? Pues un chatbot, pues también tenemos que saber cómo toma las decisiones el chatbot para que eso, digamos, se considere una herramienta transparente y que no es de alto riesgo, ¿no? Y luego cuando se habla del riesgo mínimo, pues son realmente cosas que no aplican sobre lo que os hablé antes. Yo que sé, pues un videojuego no tiene que generar por inteligencia artificial, pues evidentemente no va a tener un problema, ¿no? O un filtro para el spam, ¿no? Que te haga automáticamente limpieza de tu correo, pues eso no tiene ningún problema. El tema de esto es que esta norma ya está aprobada y ya se tiene que empezar a desarrollar, ¿no? Hay algún tipo de, digamos, de retraso de aplicabilidad, estamos hablando quizás del 2026, agosto de 2026 ya tendrá que estar en funcionamiento, pero bueno, hay algunas cosas, ¿no? Que igual van a necesitar más regulación y que van a tardar más tiempo. Uno sería todo este tema de la IA de alto riesgo, que es la que vamos a usar en medicina, que eso quizás pues tiene va a haber un periodo más tiempo para su implementación, que se habla pues agosto de 2027. Pero bueno, digamos que es un marco legal para lo que se trabaja en Europa. O podríamos hablar de otro tipo de aspectos, ¿no? Que es como también que no tiene que ver con la IA, pero son los datos, ¿no? También tenemos una legislación de datos que puede igual limitar un poquito la implementación de algunas empresas aquí, porque digamos que el dato sería de uso europeo o pseudo anonimizado, pero te podrían obligar a un algoritmo que tú hayas generado con esos datos a que se lo pueda acceder a cualquiera, ¿no? Entonces, una empresa grande que haya generado un algoritmo pues con sus marcapasos, pues quizás no le interesaría tener sus datos en Europa porque podría pedirse que eso que ellos han generado como patente y como algo industrial que les da un beneficio, lo pueda usar cualquiera gratis. Yeah. Claro, eso lleva igual a fomentar que haya más investigación en Europa y se puede hacer más aplicabilidad de cosas tecnológicas, pero si tú eres el inversor que viene de fuera, igual te puede interesar menos, ¿no? Entonces, bueno, nos movemos en un marco regulatorio que también tiene consecuencias económicas, ¿no? Tiene consecuencias favorables para la población en algunos aspectos, pero también puede limitar el avance de estas tecnologías porque va a hacer mucho más lenta la implementación. Entonces, bueno, Sí. como todo, tiene pros y contras. Sí, del lado del paciente, del ciudadano, queda claro, queremos protegerle con esta ley, pero del lado del médico, ¿no? Que aquí representamos la voz del médico, ¿qué limitaciones o barreras tú ves que esto podría hacer, pues que su adopción no sea tan generalizada o lo dificulte? Yo creo que dificulta un poco la adopción porque, bueno, es un proceso más largo el que lleva a probar este tipo de tecnologías, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de que las estás dejando usar de forma supervisada. Yo creo que el peligro sería si se usaran directamente, claro, entonces sí que entiendo que el alto riesgo prima, pero claro, si tú al final obligas a una supervisión sobre esas herramientas, pues quizás al final pues es como una ayuda que tú tienes, ¿no? Ya en estos momentos tú ya tienes ayudas implementadas en hospitales de este tipo, ¿no? Y realmente el último responsable al final es el médico, que es el que asume que esa información que le dan
es buena. Ahora, por ejemplo, pues tenemos aquí en mi propia región, en muchos hospitales ya tenemos sistemas de detección de fracturas. ¿Quién es el responsable de no ver una fractura de esa radiografía? ¿La máquina o el médico que lo da de alta con una fractura? Solamente el responsable es el médico, porque tenía esa herramienta, pero también podía mirar la placa Ya. o consultar a otro compañero. Entonces es muy difícil, digamos, echarle la culpa a la herramienta cuando tú en teoría pues debes de tener conocimiento, también tienes los radiólogos y si tienes dudas, ¿no? Me refiero. Entonces, claro, yo creo que puede limitar un poquito la implementación, la regulación, pero en el fondo se va a usar como una ayuda, no va a ser algo que haga cosas de forma automática tal como está legislado, ¿no? O sea, Ya. vas a tener que dar tú la aprobación de lo que emite la máquina, ¿no? Porque al final el responsable último, mientras no cambie la legislación, no es el fabricante del algoritmo, sino el que lo usa. Exacto, exacto. ¿Estamos preparados en los hospitales para cumplir con estos requisitos o vamos a tener que correr? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, los hospitales en general en el tema tecnológico no somos los más ágiles de la clase, ¿no? Porque al final prima mucho todo el tema de la seguridad, ¿no? Y cualquier herramienta, que sobre todo estas herramientas, por ahora, trabajan mucho en la nube, pues claro, ya solo con trabajar en la nube ya es muchas ya ni se dan aprobado en un hospital porque digamos que es una posibilidad de riesgo de brecha de los datos, etcétera. Entonces tienes que estar muy seguro de cómo es la transmisión de la información, qué datos se envían a esa nube, si queda algo de rastro del paciente o no en esa transacción, porque tú puedes mandar datos anonimizados, pero bueno, dice todo el mundo que con 3 datos que des de algo casi pueden identificarte, aunque lo mandes así como muy tapado, ¿no? Pero al final se puede llegar a la información de una manera u otra. Entonces, claro, tienes que asegurarte de que esa transmisión pues, es lo menos identificadora posible, ¿no? Digamos, del usuario. Bueno, a ver, yo creo que va a tener que llegar porque facilitará mucho el funcionamiento de las pruebas diagnósticas, van a ser mucho más eficientes, los resultados van a ser mucho más rápidos seguramente y bueno, pues ganarás en eficiencia y bueno, pues se podrá hacerse en el mismo tiempo mucho más, ¿no? Yo creo que eso será un poquito lo que abra la puerta a este tipo de tecnologías, ¿no? Porque al final ahorrarían tiempo. Y para cerrar sobre la legislación, ¿dirías que ya en tu día a día te impactó esta nueva legislación? ¿Cómo? Yo creo que no, porque yo creo que todavía tampoco tenemos tantas herramientas implementadas o realmente tampoco estaba como muy obligadas a decir que esto es inteligencia artificial lo que estabas usando también. O sea, pero igual había un vacío legal. Solo tenía la máquina, pero bueno, pues se usaba o no usaba. Al final dices, pues es una cosa adicional, pues lo pones en el informe, igual te valía o no te valía, ¿no? Yo lo digo un poco desde el campo de la ecocardiografía, igual en otros campos pues están funcionando de otra forma, pues, o sea, anatomía patológica ya tiene también muchos sistemas de detección de lesiones de forma automática en las fotografías digitales. Entonces, bueno, al final, el tema es quién es el último responsable de eso que se escribe, ¿no? Entonces, al final, Ya. pues bueno, son ayudas que ya estaban, que ahora necesitan como más marcado C de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Si lo pensamos desde Europa, ¿no? Que no va a poder haber una cosa que tenga inteligencia artificial sin que esté reconocido que la hay y que se esté aprobada en unas determinadas condiciones. Y hay muchas cosas que ya te digo que están detrás de cosas que tienen las máquinas incorporadas que realmente vienen de este tipo de procedimientos, igual un poquito menos complejos, pero se han desarrollado en base a la inteligencia artificial. Bien. Pues ahora creo, llegamos casi a la mitad de nuestra sesión y todo el mundo quiere ya entrar un poco en la parte práctica. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Un poco a ver la IA en acción, si te parece, con un caso práctico que Sí, nos voy vas a a poneros aquí compartir. algo que tengo preparado para que, vamos, un poquito mostrar cosas que puede estar haciendo, pero muy, muy sencillas, porque yo creo que el siguiente nivel, pues lo pondré también ahora aquí con vosotros, pero bueno, yo creo que por ahora os puedo enseñar pues lo sencillo, ¿no? A ver, yo creo que por un lado, pues cualquier técnica de imagen, ¿no? Pues tenemos distintas cosas que nos puede estar ayudando a la inteligencia artificial, ¿no? Que es uno, quizás monitorizar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque te va a orientar dónde medir o cómo coger igual un plano, porque ya hay hasta algoritmos que te ayudan a tomar las imágenes, ¿no? Pero bueno, imágenes que tú puedas estar obteniendo, pues igual ya sobre el análisis de la inteligencia artificial, pues te puede decir, mira, esto puede ser una amiloidosis, o igual te puede estratificar el riesgo de un paciente con una miocardiopatía hipertrófica,
O igual si piensas en el escáner, pues también podrías hacer con un TAC de coronarias y que hacemos también todo de la aorta, pues cuál es el tamaño de una válvula para poner una prótesis percutánea aórtica, ¿no? Y eso pues, está muy estandarizado, las medidas que hay que hacer y ya la propia máquina te va indicando dónde tienes que medir, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es el ejemplo básico, ¿no? Yo creo que es la fracción de eyección en cardiología, que es como en plan lo que primero que hay que saber en un paciente casi que viene por una insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, pues ya tenemos sistemas automáticos de varias casas que te hacen automáticamente esto. Y luego además yo diría, como ejemplo, pues incluso hay algún aparato que a través del aprendizaje de más de 1 millón de posiciones de la mano, pues consiguió desarrollar un algoritmo que te va indicando conforme tú vas cogiendo la imagen dónde deberías poner la sonda para obtener la imagen perfecta. O sea, eso ya existe. Con lo cual, alguien que no haya hecho un ecocardiograma en su vida podría estar haciendo un ecocardiograma. Lo digo porque eso está. Y esto, pues bueno, son otro tipo de tecnologías, ¿no? Pues que haciendo eco 3D, pues te puede calcular la fracción de eyección. Esto que es un modelo de una casa comercial, pues obtiene directamente la fracción 3D y esto lo ha aprendido, lo ha desarrollado a través de Machine Learning, ¿no? Con múltiples imágenes, con etiquetado, pues consiguió construir este modelo que está adaptado a cualquier ecocardiograma, pues lo tiene y puedes obtener pues todas estas imágenes. Algunos tienen solo implementado una parte y otras pues igual según lo que hayas comprado pues te puede hacer todo el volumen del corazón, ¿no? Pero bueno, hay más cosas automáticas de detección de bordes cuando te hace el strain. Bueno, esto todo se ha ido desarrollando a través de inteligencia artificial con millones de imágenes, entrenando algoritmos para que decida dónde está una aurícula, dónde está un ventrículo derecho y qué es lo que hay que medir. Y esto está en muchos ecocardiógrafos y al final eso se ha desarrollado a través de tecnologías donde la inteligencia artificial pues, ha jugado un papel. Pero bueno, yo diría ahora, querría ir aquí a la parte esta mágica, ¿no? Que sería este ejemplo, ¿no? De un ecocardiograma. Por, pues, ¿cómo sería tal? Yo he reunido igual las imágenes en 5 minutos y las subo a la nube. Bueno, pues aquí podéis ver que las estoy subiendo a la nube y de repente en esto es tiempo real. Esto es lo que ha tardado en sacarme un informe del eco con múltiples parámetros y enseñándome dónde ha medido cada cosa, por si estoy conforme o no, incluso si lo pudiera hasta corregir, ¿no? Y vais viendo un poquito pues, todo lo que ha medido, que mide bastantes más cosas de las que mediría yo en un eco. O sea, esto todo es automático en base a las imágenes de eco que solimos reunir los cardiólogos en cualquier ecocardiograma real, ¿no? Y eso, bueno, pues es bastante increíble. Incluso puedes ver pues, qué imágenes son las que identificó en cada predicción para que veas dónde está midiendo y que identifica bien las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro, ¿no? Y esto ya se empieza a implementar en muchas tecnologías, ¿no? Eso es lo que querría un poco compartir con vosotros, ¿no? De qué es lo que es real en estos momentos, ¿no? Porque eso ya está comercializado, claro, pues hay que pagar un dinero porque tener, digamos, acceso a esa plataforma, bueno, pues te puede compensar o no tener informes automáticos. Aquí, como digo yo, dependes mucho, en mi caso, que es la ecocardiografía, se depende mucho de la calidad de las imágenes, ¿no? Aunque también con imágenes de mala calidad emite informes bastante coherentes. Digamos que ahí puede entrar un poquito la experiencia del ecocardiografista ya más veterano, que bueno, pues igual modifica algún límite que la máquina considera lo que es el borde endocárdico, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, irá aprendiendo y lo hará mejor, que ese es el final. Y también es cierto que tenemos cada vez mejores ecógrafos que obtienen mejores imágenes de los bordes endocárdicos que hace 20 años. Entonces, claro, también antes siempre decía, ¿hay malas ventanas o malos ecocardiografistas? Bueno, pues cada vez hay cada vez menos malas ventanas porque los aparatos de ultrasonido son mucho mejores, ¿no? Y obtienen mucho más fácilmente las imágenes, ¿no? Por poner así algunos ejemplos muy sencillos. Habría ejemplos de esto en TAC, en resonancias de segmentación, identificación de estructuras o detección de nódulos pulmonares de forma automática leyendo un TAC pulmonar. Múltiples herramientas ya están implementadas en muchas plataformas comerciales. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues a un ahorro del tiempo seguramente y bueno, pues a hacer las cosas igual con más eficacia y con la inteligencia artificial pues ayudándote quizás en la toma de decisiones. Sí, pues mirando este caso muy interesante, lo que has enseñado un poco, pues se ve, ¿no? Cómo va rápido haciendo los informes, etcétera. Pero también a la vez te hace ganar quizás tiempo en esta fase, también te genera bastante, mucha información, ¿no? Entonces, bueno, quizás hay que dedicar también más tiempo o Sí, compensar sí, porque bueno, analizando esto. la cantidad de parámetros que te saca el informe ese, por ejemplo, es muchísima. O sea, me refiero, si es que no mides ni la mitad de las cosas que están ahí puestas.
que claro, luego no sabes qué implicaciones pueden tener, porque claro, al final es lo que no conoces. Quizás luego cuando hablemos un poco hacia el final de qué es el futuro, pues podremos hablar de eso que no se conoce, porque a veces debajo de las imágenes hay bastante más información de la que el ojo ve, ¿no? Que Exacto. igual no tenemos esa capacidad de analizar, ¿no? Exacto. Pues hablemos de esta visión a futuro, ¿no? Aunque Mm. evidentemente nadie lo puede predecir, pero bueno, ¿dónde ves tú que, bueno, dónde va la IA en imagen cardíaca concretamente en los próximos años? Pues os voy a mostrar otra vez, hay un par de diapositivas que yo creo que son bastante ilustrativas, ¿no? De hacia dónde puede ir el futuro, ¿no? Súper. Vamos allá, un segundín. Bueno, yo creo que es todo el flujo de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos ámbitos donde nos puede ayudar la inteligencia artificial y esto aplicaría, yo creo, a cualquier proceso de imagen, ¿no? En el fondo, ¿no? Es un buen artículo de resumen, ya tiene unos años, ¿no? Que era sobre el papel de la inteligencia artificial, ¿no? En la imagen cardíaca. Y estos pasos se dan en cualquier técnica, se dan en el eco, se dan en el TAC, se dan en la resonancia, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos pasos puede intervenir la inteligencia artificial, ¿no? Pues eso, el contacto médico-paciente, pues igual decirnos qué prueba es la mejor en base a los datos que tenemos del paciente, integrar la información previa, luego automatizar cómo se obtiene el mejor plano, mejorar la calidad de la imagen, el tiempo de exploración, pues reducir la dosis de radiación, muchos aparatos ya de TAC se ajustan un poco en función de las características del paciente, cuánta radiación va dando durante toda la adquisición. Luego la imagen se puede procesar, está este tema de anonimización que es importante, sobre todo si recurrimos a mandar imágenes al exterior, ¿no? Que eso yo creo que va a tener un papel importante. Luego el postprocesado, lo que hablábamos antes de segmentar cosas automáticamente, tú igual antes para buscar en esa imagen que obtenías de un corazón, en un tag y escarbar cosas, pues podías estar media hora en ese proceso de segmentación, eso ahora son segundos. Y luego, bueno, hay toda esa información que ponen ahí, diagnóstico y predicción del resultado, que es lo que voy a hablar un poquito a continuación, que es que hay muchísima más información que no conocemos, que está dentro de la imagen y cosas que igual nosotros no apreciamos con la vista, que pueden dar información sobre el pronóstico, ¿no? Y luego, bueno, esos resultados que tenemos, pues al final puede darnos orientaciones de decisión y, bueno, pues esos informes automáticos, ¿no? Digamos que en el mundo de la imagen tenemos este aspecto que es lo de la punta del iceberg, ¿no? Nosotros vemos la imagen, pero se puede hacer una aproximación mucho más amplia, ¿no? Que es la radiómica, que es muchas cosas que no son visibles más allá de lo macroscópico, no todo lo microscópico, una serie de detalles sobre la imagen, características que tiene toda la imagen que se obtiene a través de la radiología, sea taco o resonancia. Ahí hay mucha información de matices que nosotros con el ojo no interpretamos, pero que eso puede tener cosas que decirnos al respecto del pronóstico de los pacientes. Por un momento para atrás, porque igual no se veía ahí antes la referencia que no había ocultado una cosa. Yo este artículo es muy interesante, este reviso de cardiología para el tema de la imagen cardíaca, os lo recomiendo. Y luego este también de López Jardinar, que habla también todo este aspecto de la radiómica, ¿no? Que yo creo que es bastante relevante. Y quería terminar con esto, que yo creo que es lo que es así lo más loco que puede venir a los ecocardiografistas, ¿no? Que es esto del parche ecocardiográfico, ¿no? Que no deja de ser una pegatina que pondríamos en el pecho que es capaz de hacer un ecocardiograma. Y bueno, como ya vamos reconociendo los bordes, porque esto ya las máquinas han aprendido, pues igual te pueden poner una pegatina en el pecho y te calculan la fracción de eyección. O no digamos tener el parche permanentemente en un paciente en una UCI, se le está calculando la fracción de eyección al paciente y ve cualquier mínimo cambio durante cada momento. Esto ya está patentado, ya existe. Bueno, pues no sé cuánto tardará en llegar. Pero bueno, digamos que tú puedes poner este parche y tenemos ya la capacidad por algoritmos de interpretar las imágenes, como ya os he mostrado con el LICOM. Bueno, pues igual si estandarizas una serie de parámetros, hombre, lo siguiente sería añadir el Doppler, ¿no? Pero bueno, no creo que cueste mucho añadir el Doppler tampoco en un tiempo, con lo cual, pues bueno, esto pues nos permite hacer un eco sin estar el médico allí presente. O sea, que al final ya también no haría falta ni el operador, que es un poco la ventaja que tenemos los ecocardiografistas respecto a otras técnicas de imagen, porque en España pues no hay muchos técnicos de eco, ¿no? Pues es la ventaja que tenemos de que quizás nuestro trabajo cueste un poquito más quitarlo, ¿no? El del ecocardiografista, pero con esos parches, pues igual tampoco hace falta el cardiólogo. Poniéndolo un poco así Siempre exagerado, hará ¿no? falta el cardiólogo, en mi opinión. Pero bueno, yo lo diría un poco por ese motivo, ¿no?
Ok. Y entonces, ¿cómo ve la IA? ¿Más un copiloto digital o una herramienta a supervisar de forma inteligente? Bueno, yo creo que son las dos palabras son buenas, ¿no? Las dos que me has dicho, ¿no? Porque tampoco hay una diferencia en el sentido, para una persona inexperta puede ser su copiloto y decir, oye, mira, pon la sonda aquí, o te falta mirar esto, no has hecho tal, has echado cosas en falta. Y bueno, para un experto, pues puede ser una especie de alerta o le puede ayudar a reducir el tiempo, etcétera, ¿no? Ya lo de los informes es que, a ver, yo no tengo dudas, si yo he obtenido las imágenes, están bien obtenidas, gasto muchísimo tiempo en hacer un informe. Es que, claro, yo creo que eso es un cambio fundamental, que es malo para mí, que ya lo comentábamos antes de empezar la sesión, ¿no? Que realmente voy a tener más tiempo. La pregunta es, ¿voy a tener más tiempo para qué? ¿Para hacer más ecos? O para hacer otras cosas, ¿no? El fondo, claro, yo el eco, lo que es ejecutar el eco, lleva un tiempo, pero el informe es donde se gasta más. Si esa parte se resume de repente en 5 minutos, porque tengo que corregir 4 tonterías, pues voy a poder hacer más ecos, ¿no? Pero, a ver, yo creo que se optimiza el tiempo, ¿no? Al final, pues podremos atender a más pacientes, ¿no? Pero bueno, tendremos más posibilidades de equivocarnos porque vamos a hacer más informes, aunque bueno, igual nos está ayudando la inteligencia artificial y nos equivocaremos poco, pero bueno, cambia un poquito la forma de trabajar. Exacto. Bueno, pues gracias por estos insights. Recuerdo a los de la audiencia que podéis enviar vuestras preguntas. Ahora se va a abrir una sesión un poco de debate con el doctor Vidal, ¿vale? Que ya tengo algunas preguntas. Pero bueno, os lanzo también para pensar, ¿no? Y que nos chutéis un poco en los comentarios preguntas. ¿Cuántos de ustedes ya han utilizado alguna herramienta con IA, ¿no? En imagen cardíaca? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Positivas? ¿Retos éticos? ¿Retos técnicos? ¿Qué dudas tendrían hoy sobre esta evolución que estamos viviendo y del foro de hoy que hemos comentado, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas preguntas, entonces te las voy chutando. ¿Ha tenido alguna situación en la que la IA le haya ayudado a detectar algo que probablemente habría pasado desapercibido con métodos tradicionales? Bueno, a ver, yo creo que todavía no estamos en ese escenario, yo creo, vamos, pero a ver, yo creo que con otras tecnologías probablemente pueda ser más sencillo que ocurra. Me refiero, yo creo que, por ejemplo, igual alguna cosa igual algún protocolo automático que te lea unas imágenes de TAC, igual un tema de nódulos pulmonares, pongamos por ejemplo, ¿no? Pues puede ocurrir que igual, algo que igual pasa desapercibido, igual te dé una pequeñita alerta. En el eco yo creo que todavía no tenemos muy desarrollado el tema de la inteligencia artificial para determinados análisis, pero podrías tener cosas que igual si te hubieran pasado. Imagínate que tienes un foramen igual permeable, tú coges el subcostal y que hay algún algoritmo que igual te detecta algo del Doppler que tú no viste y que puedes sospechar que puede haber un foramen, que igual eso a veces no le prestamos demasiada atención, ¿no? O algún flujo que venga de algún sitio que tú te pasa desapercibido y lo ves a posteriori porque te da alguna alerta a un sistema. Yo creo que igual todavía no, pero yo creo que va a estar ahí para darte pistas, ¿no? Igual te puede sugerir algún diagnóstico, si tienes un algoritmo implementado, mira, con estos datos del strain que te he hecho automáticamente, que tú igual no lo harías porque lleva mucho tiempo, pero tú lo hace la máquina, debes de sospechar una amiloidosis. Eso puede pasar perfectamente, como lo que os enseñé antes, la máquina esta. Tú igual, si tienes las imágenes cogidas, no has decidido hacer un protocolo de medir el strain para ver la amiloidosis, igual un sistema de reporte de informes automático que hace todo, que igual tú la mitad de la información prescindes de ella, te puede levantar una alerta de que igual el patrón de strain que tiene este paciente podría ser sugestivo de una amiloidosis. Igual tú ese cálculo no lo haces porque tengo que calcular esto, ya me hace perder otros 2 minutos, ya no lo hago, ¿no? Entonces quizás te pueda hacer cosas que igual tú no haces por practicidad o por falta de tiempo, pues te pueden saltar alguna alerta, ¿no? A ver, Exacto. yo creo que es como los asteriscos de los análisis, ¿no? Que si los tuvieras que mirar todos por encima, igual se te pasarían cosas y ya tienes el asterisco porque es un nivel determinado que es muy alto, pues lo ves. Bueno, pues igual algún asterisco de medidas que tú igual tal, pues que te pueden resaltar eso. Son tonterías que igual no parece que sean de gran complejidad, pero te pueden ayudar a hacer un mejor informe y una mejor valoración de un paciente. Perfecto. ¿Y has visto diferencias en la aceptación de la IA entre distintas generaciones de médicos o entre diferentes especialidades?
Hombre, yo creo que eso a veces un poquito depende del propio médico, ¿no? En general. Lo digo porque hay gente que es muy proclive a las nuevas tecnologías y hay gente que es bastante contra las nuevas tecnologías. Ahora, podríamos decir, yo creo que va a tener menos miedo usarla una persona joven, siempre, pues, igual ya han andado trasteando, una persona ya más veterana, digamos que no tiene mucha, siempre al final siempre tiene poca ganas de meterse en algo nuevo, que igual le supone también un poco amenaza, ¿no? Entonces es más fácil que la gente de joven pues lo abrace más rápidamente. Ahí hay un peligro, ¿no? Que el otro día lo hablábamos con otra tecnología, que era para analizar los electros, ¿no? Que dice, bueno, pues claro, si la gente ahora no se fija en los electros, porque ya la máquina le dice, oye, este electro es de un paciente que puede tener una oclusión de una arteria, pues no va a saber por qué ese electro es así, porque ya no lo ha aprendido y ya delega en la máquina, ¿no? Yo creo que el riesgo que podemos tener en las nuevas generaciones es que quizás cosas que se tenían que aprender se dan por supuestas y entonces tú luego no puedes inferir si la máquina está haciendo bien las cosas o no. Si a ver, es como mi generación probablemente ya siempre se habla lo mismo y yo creo que es cierto, ya no ocultamos como ocultaba igual un cardiólogo de hace 30 años, porque ya directamente vamos a hacer un ecocardiograma, con lo cual hemos perdido la habilidad de usar el fonendo, aunque luego el fonendo, cuando tú lo comparabas con un ecocardiograma, pues tampoco era tan bueno. Pero, claro, son evoluciones de tecnologías. Entonces, bueno, sí que es bueno a veces tener la base para poder saber qué es lo que está pasando por detrás. Entonces, claro, eso, el riesgo de perder ese conocimiento puede estar ahí, ¿no? De que tú ya dices, bueno, pues tú ya lo das por supuesto, ya me lo hace la máquina y no sé ni por qué lo hace. Que eso pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay ese riesgo, ¿no? Exacto. Otra pregunta, ¿considera que en el futuro los pacientes también podrán interactuar directamente con herramientas de IA para entender sus estudios de imagen? Seguro, yo creo, ya lo están haciendo, creo. O sea, si tú, el problema es que tú tienes si a ti te dan el CD con tus imágenes, pues haz lo que te dé la real gana con ellas. Entonces, a ver, el problema que tenemos a día de hoy, yo creo que el médico y los pacientes es hacerles entender como médicos a los pacientes los resultados de sus pruebas. Porque ahí yo creo que es donde vamos a tener que intervenir en los médicos, ¿no? Quizás es un papel digamos, de interface entre estos sistemas de inteligencia artificial y los pacientes. Seremos el que le hagamos interpretable esto al paciente. Probablemente es una de las cosas a las que nos lleve el desarrollo de la inteligencia artificial, que es hacerle al paciente claras las cosas de los resultados que ve, porque no hay cosa que genere más ansiedad que algo que no entiendes. Porque puede ser algo que puede ser muy grave o ser una tontería. Aunque también lo podrías preguntar seguramente a un sistema de inteligencia que dijera esto qué es, ¿no? Y al final te lo haría entender tal. Pues que bueno, yo creo que el tema de la interacción y el manejo de la información médica, pues quizás en una fase inicial pues tendrá una empatía quizás mejor el médico para explicarlo. Pero luego siempre puedes ver estudios que ya los empieza a ver de que el chatbot es más empático que el médico, que ya empieza a ver ese tipo de publicaciones, que entonces ya te quedas un poco frío, claro. Tampoco sabes si hoy estás hablando conmigo o con un avatar. En este caso sí soy yo, pero podría ser que hoy estuviéramos todo el rato aquí hablando. Yo con chaqueta igual estaba en pijama, porque podría hasta conseguir hacerse eso. Entonces, nos movemos en un mundo que claro, te tienes que fiar de lo que tienes enfrente y igual ya no te puedes fiar tanto, ¿no? Entonces, yo Exacto. creo que el paciente tiene opción a ver sus imágenes. Yo creo que por ahora podemos intentar interpretárselas también el médico y dar una información un poquito más orientada de hacia dónde puede ir, pero es que está de la, o sea, las vas a tener en su mano. Yo creo que hasta incluso a ChatGPT le enseñas alguna cosa, seguramente hasta te dice, mira, pues tienes ahí un nódulo o no sé qué. O sea, porque yo creo que al final están entrenados con tantos datos que hasta también están entrenados con datos médicos. Entonces, claro, al final también vas a saber darte diagnósticos, probablemente. Entonces, bueno, eso, claro, el tema es un poquito cómo hacerle entender al paciente ese resultado y qué Exacto. opciones tiene o tal. Yo creo que el médico pasa a tener otro papel más, digamos, de interpretar, guiar al paciente en el sistema, ¿no? Probablemente. Pero bueno, estamos hablando de una medicina, que, como digo yo, que será mucho más cara, en el sentido de que va a basarse mucho en la tecnología y bueno, pues eso también tiene sus costes, digamos, de forma indirecta.
Perfecto. Pues llegamos al final. Gracias a todos por su participación activa y un agradecimiento muy especial a ti, doctor Rafael Vidal, por compartir no solo tus conocimientos, sino también tu experiencia vivida. Muchas gracias, doctor. Gracias. No olviden que pueden profundizar en estos temas en los cursos del doctor Vidal, disponibles gratuitamente en Expeer. Hasta la próxima. Gracias.